Señor. Hagan lectura en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, que siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Padre, reconozco mi incapacidad para presentar este mensaje. Te ruego, por favor, que tu palabra pueda fluirse, así como cuando Moisés golpeó la roca y brotaron, Padre Celestial, aquellas aguas vivas. Esta noche, Padre Celestial, te pido que aguas vivas broten, Padre, de tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesucristo, por favor, que las aguas de tu palabra vengan y refresquen nuestra alma reseca y sedienta, que puedas producir en nuestra vida hambre y sed de tu palabra y hambre y sed de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, por favor, por favor. Muchas gracias. 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 Cuando somos fieles a nuestro llamado, así hemos titulado a la meditación de esta hora. Cuando somos fieles a nuestro llamado. En el libro de Amós, el Señor profetizó por medio de ese hombre, dijo: vendrá un tiempo en que voy a enviar a la tierra hambre, y no hambre de pan, sino dijo hambre de la palabra de Dios. Qué triste es, hermano, que uno pueda tener apetito, porque el apetito y el hambre son cosas diferentes. Nosotros utilizamos mal esa palabra. Ya a la hora que es la hora del almuerzo decimos: ya cargo hambre, pero esa no es hambre, ese es apetito. Hambre es cuando el cuerpo pasa muchos días sin comer y nuestro cuerpo tiene células y empieza a comerse toda la grasita que tenemos, y no es mal, ¿verdad? Entonces hay un momento en que esa gente, por ejemplo la gente de África, esa gente padece hambre, pasan semanas sin comer. Pero lo que sucede es de que Dios profetizó de que enviaría hambre de la palabra de Dios. Y lastimosamente, amada iglesia, si hay algo de lo que ahora hay, es hambre de la palabra de Dios. A nivel de congregaciones, no se está predicando palabra de Dios. Se está predicando mucha psicología, mucho humanismo, mucho feminismo, y solo se agarra una porción de la Biblia como excusa. Hay quienes solo leen una porción de la Biblia, pero ni siquiera hablan de esa porción. Empiezan a tirar sus ideas y sus pensamientos, lo que ellos creen o interpretan. Y eso le ha causado un gran daño a la iglesia, porque la iglesia está atravesando una crisis de hambre de palabra de Dios. Y qué tremendo es, hermano, porque una cosa es comer y otra cosa es saber comer o saber nutrirse. Uno con apetito puede en nuestro país decir: vamos a comprarnos una boquita Diana, que es la más famosa, y una soda o un pan mataniño, y ya nos quitó el hambre, decimos nosotros. Pero eso no nos nutre. Y así sucede con la palabra de Dios. Cuando nosotros, en vez de alimentarnos de la palabra de Dios, nos tragamos cualquier cosa. Y eso es el problema. ¿Qué sucedería cuando un cuerpo no está bien nutrido? No hay un buen funcionamiento del organismo y por lo tanto pueden desarrollarse más patologías si hay una presión. En términos médicos, el cuerpo no va a funcionar igual.
y corremos riesgo de enfermarnos, ¿verdad? Sí. Eso es lo que sucede, hermanos, en la iglesia de Cristo. Gracias, hermano. En la iglesia de Cristo, cuando no está nutrido con la palabra de Dios, el problema es que la iglesia cualquier cosa come, pero también cualquier cosa la debilita. Usted verá que hay congregaciones que fácilmente se apartan de las congregaciones. Gente que se aparta de las congregaciones por cosas insignificantes, por cosas que no le gustan. Por cosas que es que a mí no me gustan cómo se hacen las cosas y no voy. Hay personas que se han ido de las congregaciones. Yo he tenido casos acá, personas que se han ido porque no se les ha otorgado los cultos de vigilia, cultos de domingo, nosotros nos vamos. Hay gente que se ha ido porque no se le ha concedido tocar un instrumento como ellos quieren y con las personas que quieren, y mejor se retiran. Y eso muestra que realmente estuvieron dentro de la congregación, no realmente por servir a Cristo, sino que estuvieron solo por servicio por los hombres. Entonces, en esta porción que hemos leído, nos damos cuenta que Dios le hizo un llamado específico a Josué. Dios le hizo un llamado específico a Josué, y déjeme decirle que muchos de los que estamos aquí, si no a todos, algunos Dios nos llamó al Evangelio, y a otros Dios nos llamó al Evangelio, pero también nos llamó a desempeñar ciertas responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Pero por eso nosotros hemos titulado ¿cuándo somos fieles a nuestro llamado? Porque no solo basta con que nos llama y hacer a la obra de Dios, sino que nosotros necesitamos ser fieles a lo que Dios nos ha llamado. En el caso de todos los evangélicos es común que nacimos de nuevo. Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Nos ha llamado a ser diferentes en este mundo. Pero el gran problema es que nosotros no somos fieles a ese llamado que Dios nos ha hecho. Hermano, usted sabe muy bien que hoy en día la gran mayoría se identifica como cristiana evangélica. Pero sin embargo, usted notará de que no tienen testimonio de cristiano evangélico. Porque nos hemos estado nutriendo mal. Nos hemos estado alimentando mal. No tenemos el conocimiento sólido de la palabra de Dios. Y es por eso que no podemos ser fieles a nuestro llamado. ¿Por qué? Porque un cuerpo que está malnutrido fácilmente se enferma. Y esas personas que fácilmente se enferman dentro de las empresas regularmente nunca son útiles, porque solo pasan incapacitándose. Solo pasan incapacitando, y viene, mire, yo creo que esta muchacha, como que pues del año tiene como 6 incapacidades. Entonces, lo que buscan las empresas, que las personas sean productivas. Si las empresas seculares buscan que las empresas sean productivas, porque esperan que las personas sean productivas, esperan que esas personas que seleccionan de entre el montón de personas, porque presentan solicitud y son muchas solicitudes y escogen uno, pero el empleador desea que el que ha llamado sea fiel al llamado que le ha hecho. De igual manera Dios espera que usted y yo seamos fieles al llamado que nos hizo. Y en esta porción que hemos leído, Josué tiene una conversación con Dios, pero más que una conversación, es que Dios necesitaba llenar una vacante de liderazgo. Moisés había partido a la presencia de Dios, y ahora Dios necesitaba llevar a cabo, cumplir la promesa que Él había dicho, de que ese pueblo entraría a la tierra prometida, y que le había dicho a Abraham muchos siglos atrás. Dios necesitaba cumplir su palabra, su promesa, pero resulta que Moisés ya había partido porque tenía 120 años. Y ahora
busca otra persona que cumpliera que fuera el instrumento para cumplir esa promesa, y ahora habla con Josué. Déjeme decirle, o también se le conocía como Oseas, déjeme decirle que ya hay hermanos en Cristo que nos precedieron, y ahora los llamados a cumplir el llamado de Dios, a cumplir la promesa de Dios, somos nosotros, los que estamos aquí en esta noche, no los que no vinieron. Somos nosotros a los que Dios nos llamó para que podamos ser el instrumento que Dios usa para llevar a cabo sus planes. Le dijo Dios a Josué: mi siervo Moisés, él ya terminó su jornada, ya con él ya no cuento, porque él ya hizo lo que tenía que hacer, su vida caducó, ahora te toca a ti. Dígame algo. ¿Dios pudo haber prolongado la vida a Moisés, sí o no? Hubiera dado más vida. Pero sin embargo, él decidió levantar a otra persona. Muchos cristianos en el pasado vivieron un evangelio diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque era un evangelio que estaba más basado en la palabra que en sentimientos y en emociones. Entonces, esta gente, los milagros antes se daban más frecuentes. Los ciegos veían, los paralíticos se levantaban, pero ahora esos milagros no se están dando. No es porque Dios no quiera, sino que porque nosotros no estamos siendo fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, así como Josué le habló a Moisés y le dijo: Josué, mi siervo Moisés ya murió, ahora te toca a ti levantarte. Y Dios en esta noche nos dice: mi pueblo que un tiempo me sirvió, yo ya lo recogí conmigo, pero ahora les toca a ustedes levantarse. Hoy nosotros somos la generación. La Biblia dice de David que David, después de haber servido a su generación, o sea, en las generaciones Dios siempre levanta un pueblo que le sirva y llama. Pero sin embargo nosotros podemos ser fieles o no a nuestro llamado. En el Antiguo Testamento usted verá en los reyes de Judá que no todos fueron fieles, y Dios los escogió como reyes y los llamó como reyes, pero no fueron fieles. Y no fue porque Dios haya fallado, no, porque ellos decidieron no ser fieles a su llamado. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿nosotros estamos siendo fieles al llamado de Dios o no lo estamos siendo? No, pues es que yo no sirvo. No, es que no estoy hablando del servicio todavía, estoy hablando del llamado a ser evangélico. Pero para nosotros ser los instrumentos y ser fieles a ese llamado, necesitamos algunos requisitos. Y eso vamos a estudiar esta hora. ¿Qué necesitamos para ser fieles al llamado de Dios? Mire, lo que les decía hace un momento, que hay hambre y sed de la palabra. Vendrá un momento, hermanos, en que tarde o temprano la palabra nos va a confrontar. Tarde o temprano la palabra nos va a enrostrar y nos va a decir, a través de un sermón, a través de un hermano, de una hermana, pero con la palabra nos dirá Dios a través de ellos que nuestra vida no está a la altura de lo que Dios desea de nosotros. Nos va a tener que confrontar, porque cuando hay palabra, hermanos, la palabra producirá dos cosas en las personas, y se lo he dicho: o va a causar molestia, o le va a convencer de pecado el Espíritu Santo y va a cambiar. Eso produce la palabra. Cuando Esteban habló ya del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que los del Sanedrín crujían y los dientes y lo querían matar. Entonces la palabra tiene un efecto que produce incomodidad. Va a producir incomodidad cuando nuestras vidas están mal. Pero cuando nuestras vidas están esforzándose cada día por vivir conforme a lo que Dios dice, entonces nos vamos a sentir redargüidos y nosotros queremos cada día, vamos a querer mejorar nuestra relación con Dios. Queremos hacerlo. Pero la escasez de palabra ha hecho que la iglesia sea un monstruo, está deforme. La iglesia, créanme, si hay algo que los pastores hoy en día tenemos que lamentar,
son los pleitos que hay dentro de las congregaciones entre los miembros. Hay que soportar el protagonismo que muchos quieren tener dentro de las congregaciones. Tenemos que soportar que a veces los privilegios no sirven para ser siervos. Jesús dijo que el que quiere ser mayor de ustedes tiene que ser el siervo de los demás, sino que muchas veces los privilegios han servido para sentirnos superiores a nuestros hermanos. Y estamos siendo infieles al llamado. ¿Pero por qué? Estamos siendo o comportándonos de esa forma porque estamos mal nutridos de la palabra. La palabra nos va a encarrilar a lo que Dios quiere. Y yo se lo decía un día, no sé si en el culto general o las hermanas, que yo le dije, órale a Dios que yo quiero ser el cristiano o la cristiana o el hermano de la hermana que tú quieres que yo sea, no el que yo pienso que quiero ser. Porque a veces uno se forma una idea de cómo nosotros tenemos que ser como evangélicos, pero eso no es valedero delante de Dios. Nosotros tenemos que orarle a Dios. Yo quiero ser, y se lo he dicho en algunas ocasiones, yo quiero ser el esposo que tú quieres que sea. Quiero ser el padre que tú quieres que sea. Yo quiero ser la hija o el hijo que tú quieres que sea. Eso es sometimiento a la voluntad soberana de Dios. Pero no se puede ser fiel a ese llamado mientras nosotros desconozcamos la palabra. Pero para ser fieles a nuestro llamado, necesitamos entender que lo primero que hay que hacer es creer la palabra de Dios. Pero no podemos creer la palabra si usted y yo la desconocemos. Si estamos acostumbrados a que nos prediquen de una forma en la que podemos decir, venga Cristo tal y como está, y a Él no le importa. No es así. A Dios sí le importa cómo estamos. Dios no es indiferente al cristianismo que vivimos. Y yo se lo he dicho, que venga, y muchos lo hemos predicado. Y hay predicadores, venga Cristo, Él te llama tal y como estás. No. Porque si eso fuese así, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué lo mandó? Nuestra naturaleza está caída. Dios espera que usted y yo seamos diferentes. ¿Y cuando nosotros somos fieles al llamado? Cuando creemos a su palabra. Ve el versículo 11 de ahí del capítulo 1. El 10 dice, Dios le había hablado a Josué lo que tenía que hacer, pero luego que le habló, dice Josué en el verso 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, díganme una cosa, si Josué no hubiera creído la palabra de Dios, él no le hubiera dicho al pueblo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Él creyó que Dios lo había escogido. Él creyó que era el siervo que él había levantado. Usted tiene que creer en esta hora que Dios a usted le levantó para ser parte de la última generación de la historia, porque el rato ya será. Dios a usted le levantó para ser parte de la última generación. Usted tiene que creer que le llamó para ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Y a pesar que la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, no dice que de todos. Usted y yo somos llamados a ser llenos de amor y misericordia, pero no se puede conseguir eso si no creemos en su palabra. Y no podemos creer en su palabra si nosotros descuidamos la lectura y el estudio de la palabra. No podemos creer sus promesas si nosotros no estamos escuchando palabra de Dios, escuchamos cualquier cosa. Nosotros necesitamos creer su palabra. Josué habló claramente con Dios y Dios le dijo, levántate. Y Dios nos dice en esta noche, levántese. Que muchos no van a querer, sí, no importa. No importa que otros no quieran. Pero nosotros tenemos que ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho en estos tiempos finales. Dios le llamó a ser evangélico y evangélica, pero ser evangélico y evangélica es diferente. Dios no espera que usted, mire hermano, usted verá multitud de jóvenes. A mí me causa gracia ver cómo se llenan los estadios cuando vienen conciertos. Y el montón de jóvenes van y gritan y cantan y saltan, pero no cambian. No cambian. No cambian. Porque solo fueron. Y eso no va a cambiar. Lo más que va a cambiar es que rebajen unas libras. Que quemen calorías. A lo sumo. Pero eso no cambia. Porque lo que cambia es la palabra de Dios. Lo que transforma es la palabra de Dios. Eso es lo que va a cambiar.
No es otra cosa. Si ven los estudios bíblicos, la gente no quiere nada. Aún los predicadores no quieren capacitarse en la palabra porque creen en su ceguera que ellos todo lo pueden y todo lo saben. Ese es un error. Mire, es tremendo cuando uno logra darse cuenta cuál es el origen de todos los problemas. ¿Cuál es el origen de todos nuestros problemas? Créanme que estudiando, no leyendo, estudiando, yo me quedé impactado, que es algo tan sencillo pero tan delicado. Ahí te lo voy a predicar dentro de... ¡Qué tremendo, hermanos! Llevaron adelante. ¿Saben cuál es el número uno de todos los problemas? Lo que genera todos los problemas, el origen es la mentira. Ese es el problema. Se ya surgió todo. ¿Sabe por qué? Porque cambiamos la verdad por la mentira. Y eso le pasó a Adán y Eva. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo. Y hoy en día nosotros disfrazamos la mentira, mentimos libremente, o sea, mentimos por pena, por guardar una reputación, por guardar una imagen delante de los demás. Y ese es el meollo de todo. ¿Se recuerda que dijo Jesús? ¿Quién es el padre de la mentira? El Padre. ¿Y quién quiere destruir a los hijos de Dios? Es el diablo. El origen de Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que todos tenemos idolatría en nuestro corazón. Y cuando usted lee el Salmo 115 y lee el Jeremías 5, se da cuenta que en Salmo 115 es una profecía sobre ello, que dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, pies y no caminan, manos y no palman. Y dice, y son semejantes a ellos. Y esa fue una profecía que en Jeremías 5 se cumplió. Son semejantes. Porque allá le está hablando ídolos, pero allá en Jeremías le está hablando de personas y dice, tienen oídos y no oyen. ¿Saben por qué? Porque uno se convierte igual que el ídolo. El ídolo. Y esa es a través de mentira, porque los ídolos son mentiras. Entonces, tristemente, nosotros no hemos comprendido eso. No podemos ser fieles a nuestro llamado si realmente nosotros no creemos a Dios. Josué le creyó. Y como le creyó, accionó. Mira, amado hermano y hermana, si Dios en su palabra dice, clama a mí, que yo te responderé, tenemos que creer que es cierto. Y Él lo hará. Porque su promesa lo dice. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no le creemos a Dios. Si nuestra Biblia casi no la abrimos y nuestra cabeza está vacía de la palabra de Dios, y alguien dice, no, es que yo no sé cómo hacen para memorizarse tanta Biblia, así como se hacen para memorizarse tantos jugadores de fútbol. Sí, es así. Así como saben memorizarse cada TikTok o youtuber famoso. Le preguntan, oye, ¿quién es Aaron Play? Y así algún youtuber que nació en los segundos y todos se saben. Y tal fulano, así, miren, si hay gente que se puede ver en la tal Shakira, y que es su descendencia, y que es su papá, y que tiene tantos años, y que es sus hijos, y que la tal, y hasta hoy los dientes con la otra mano. O sea, ¿cómo pudieron grabarse todos esos datos? O sea, hermano, los que son estudiantes universitarios, ¿cómo se han grabado tanto? Se han grabado un montón, pero ¿por qué? Por el tiempo y la dedicación que le han puesto a eso. Se dice que muchas cosas que uno hay que cuidar, ¿no? Y uno se queda. Y yo, sin temor a equivocarme, cuando van a exponer, hasta los catedráticos se quedaron sorprendidos que cómo pudieron memorizar tanto concepto. Porque tenemos la capacidad. Ustedes son esa generación diferente que tienen que creerle a Dios, pero no podrán obrar conforme al llamado de Dios, no podrán ser fieles a su llamado si ustedes no tienen Biblia en su mente. Cualquier cosa los va a hacer tambalear. Y ustedes, así como tienen la capacidad de memorizar muchos datos, tienen la capacidad de memorizar mucha Biblia.
Si Josué no le hubiera creído a Dios, él no le dice al pueblo, vaya, ya Dios me dijo que yo soy el encargado de pasar el Jordán y esta tierra nosotros la vamos a entregar. Necesitamos creer. Pero no se puede creer lo que no sabemos. Se le pregunto a mi hermana, hace 7 años atrás, ella estudió una carrera, gracias al Señor, le terminó. Pero 7 años atrás no tenía el conocimiento que ahora tiene de eso. Ahora ella, en la de alimentarse, ella sabe qué comer. Pero antes no. Antes de ella le detuvo, le metía. Pero ahora no, ¿por qué? Porque tiene conocimiento. ¿Y por qué cree? Porque ella cree que lo que ingiere le va a hacer daño. Pero porque se llenó del conocimiento. Así es con la Biblia. Cuando usted cree lo que Dios dice, que aquello le afecta y usted lo cree, usted obedece. Por eso es necesario conocer la Biblia para ser fieles al llamado. Mientras nosotros no seamos fieles al llamado, no creamos, no podemos ser fieles. Hay momentos que todos tendremos momentos de desaliento. Hay momentos en que a todos nos dan deseo de dejar tirado todo. Los que son estudiantes a veces ya querían ni seguir. Sí, momentos en que ya me imagino. O sea, a mí me pasó por estar en el seminario estudiando. Un mes faltaba para graduarme. Y dije, ya no voy, ya en el seminario, un mes y ya no voy, nos faltaron 4 sábados más, ya no voy. Y frustrado yo, mi esposa, menos mal que mi esposa y mi hija me pararon en seco. ¿Qué sacrificó tantos años para decir que ahora vas a todo tirado? Y hacía una sacudida. Eso es pero un mes faltaba para graduarme y ya no quería. Pero tuve que creer que Dios me llamó. Y he tenido mis aciertos y desaciertos como usted lo va a tener en su llamado. Pero tiene que creer que Dios le ha llamado como hijo y como hija. Usted tiene que estar consciente de ello. Es parte de la última generación de la historia. Josué le creyó. Capítulo 6 de Josué. El segundo punto. Vamos a correr. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 2. Oiga lo que dice. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Quién había dicho? Jehová dijo a Josué. Y le dijo: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y estaréis durante 6 días. Le dijo que tenía que hacer. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Así le dice, ¿verdad? Ve el verso 8. El 6, perdón. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevan bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodad la ciudad, y los que están armados, pasad delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Lo segundo, ¿cuándo somos fieles a nuestro llamado? Cuando obedecemos la palabra. Mire, hermano, uno puede creer y no obedecer. Uno puede creer en algo y no cumplirlo. Uno puede, hermano, creer, sí es cierto, no, yo sé que tiene razón, pero me da igual. Pero uno es fiel a su llamado cuando uno obedece. Dios le dijo: vaya, vas a hacer esto. ¿Quieres el éxito en tu vida? Vaya, vas a hacer esto. Necesitas disciplina. Prestame atención. El arca del pacto, van el 7 de los sacerdotes y la bocina. Y Josué fue a decir lo mismo. Él pudo haber cambiado la estrategia, no él fue a repetir: dice el Señor que la victoria vendrá de esta forma. Él obedeció. Hermano, muchas veces tendremos que obedecer la palabra de Dios y no nos va a gustar. Hay veces en que, no sé si a usted le ha pasado, que Dios le ha impulsado a orar y usted no ha ido. Porque la práctica está buena, porque el programa está bueno. No sé, cualquier cosa. Entonces, el tener la sensibilidad para obedecer a Dios, a veces nos hace hacer cosas, hermanos, que uno no las entiende y uno no quiere. Hay veces, hermanos, que Dios nos manda a hacer cosas raras. A veces Dios nos mandará a pedirle perdón a alguien. Y es que, Señor, sé que yo he sido la ofendida. Sí, anda. Y
Y a veces no voy. Y a veces Dios quiere libertarnos a través de esa acción. La obediencia a la palabra. Mira, hermanos, a veces el resentimiento, hay veces estamos llenos de resentimiento. Pero ¿por qué no cambiar eso? En vez de llenarnos de resentimiento, ¿por qué no llenarnos de la palabra? En vez de llenarnos de falta de perdón, ¿por qué no llenarnos del Espíritu de Dios? En vez de llenarnos de murmuras y de quejas y de señalamientos, ¿por qué no llenarnos de oración? ¿Qué es más edificante? Es que hay algo que sucede, hermano. Y se lo digo por experiencia. Si usted realmente quiere obedecer la palabra de Dios, en sus fuerzas no puede. Tendrá que ir a orar y hacer un hábito de oración. Porque si usted no ora, no hay fuerza. Es que la oración es el medio por el cual yo voy a la fuente de poder que es Dios. Y donde yo me expreso. ¿Se recuerda cuando le dijo Jesús a Tomás? Tomás creo que fue, pero no recuerdo, pero le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Fue Tomás o estoy equivocado? No recuerdo, pero uno lo dijo, Felipe creo que fue, no sé quién. Pero le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo el Señor, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Y así nos dice Dios a nosotros esta noche. Tanto tiempo de ser mis hijos y no me conocen. ¿Por qué no le conocen? Porque nos basamos en la presencia de Dios. Es que, hermanos, estamos tan descuidados y tan infieles al llamado que para nosotros es normal no orar en el día. Para nosotros es normal levantarse y no orar. Es normal acostarse y no orar, hermano. Eso no es normal. Nosotros lo hemos normalizado. Pero eso no es normal delante de Dios. El poder lo hemos perdido y algunos nunca lo hemos tenido porque no hay fuerza, porque la única fuerza para poder llevar a cabo el llamado de Dios es Él dijo, separados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Y uno puede servir, sí es cierto, pero a veces, y no me deja mentir los que servimos, que a veces han tenido el privilegio de hacerlo más compromiso que amor. ¿Sí o no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Sí? A veces yo he predicado más por compromiso que por amor. Ni modo, no hay quien predique y me toca. Pero yo tengo otros planes y hay que ir porque se me ha impuesto la necesidad. O sea, a veces no, o sea, todo nos ha pasado. O sea, hay momentos que nos han echado a perder nuestros planes. Se nos han echado a perder. Pero es porque nosotros no estamos comprendiendo que la única forma de poder sacar adelante la obra de Dios y ser fieles al llamado es con el poder de Dios. Y no hay poder de Dios si no hay presencia de Dios. Y no hay presencia de Dios si yo no decido estar en la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos pasar más tiempo hablando con Dios. Necesitamos conocer quién es Dios. Pero no le conocemos mucho de nosotros. Usted lee biografías de grandes cristianos, le recomiendo ese libro. Hermanos, qué tremendo. Y hoy, ¿sabe a qué nos hemos quedado nosotros? ¿Y por qué ahora no hay milagros? Comparemos nuestras vidas de oración. Nuestras vidas de oración. ¿Y cómo podemos comparar la vida de oración si ni siquiera tenemos vida de oración? Tenemos ratos de oración. Cuando Jonathan Edwards predicó su sermón más famoso, pecadores hermanos de Dios airados de todo el mundo, temblaba y gemía y se agarraba y decía, yo no quiero ir al infierno. Una noche entera, una noche antes de ese evento, una hermana pasó orando toda la noche. Que hubiera algo en ese pueblo, que hubiera algo en ese pueblo. Una noche entera pasó orando. Porque había una gran necesidad, un gran libertinaje en ese pueblo donde se predicó. Una noche entera, esa hermana se dedicó a orar, pasó orando. Yo le aseguro que muchos de nosotros quizás pasamos la noche roncando. Sí, es una realidad. Y le digo, Señor, ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay milagros?
Yo conocía la historia de un evangelista de República Dominicana que yo ignoraba que él existía. Yo sabía quién era. Me llamó la atención y empecé a ver que predicadores muy famosos, muy usados por Dios, lo han mencionado. Y era un hombre que era un delincuente y Dios lo sacó de la cárcel. Y le dijeron que, él preguntó cómo podía tener ese poder él. Y le dijeron a ese delincuente de que él necesitaba ayunar y llorar mucho. Y dice la biografía que este hombre empezó a tener varios ayunos de 21 días y se encerraba en la iglesia a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Si le dio, dame ese poder, dame ese poder. Y varios ayunos de 21 días y varios ayunos de 40 días. Y de repente Dios empezó a usarlo. Que es tanto que Dios lo usaba que cuando él predicaba, él le decía a Dios, llegó a decirle a Dios, el pueblo se está sofocando por el calor. Y dice que Dios le mandaba una nube donde él estaba predicando y el pueblo. O a veces se ponían las tormentas y llovía justamente alrededor de donde estaba la campaña, pero donde ellos estaban no llovía. Entonces, los grandes avivamientos que nosotros deseamos, a veces no los deseamos, solo lo decimos, solo surgen a través de la oración que nosotros no queremos. Nosotros queremos que las vidas sean cambiadas, pero no van a pasar mientras nosotros no comprendamos que para obedecer a Dios necesitamos el fuego de Dios, el poder de Dios. Dios ni siquiera nos pide que llevamos la vida cristiana. Él nos pide que nos rindamos, porque Él quiere vivir la vida cristiana a través de nosotros, que el Espíritu Santo quiere vivir a través de nosotros. Si cuando uno pasa en la presencia de Dios es más fácil tragarse todo, hermano, aguantar todo. Pero cuando uno no, anda la vieja naturaleza, y esa vieja naturaleza es tremenda. Josué no solamente creyó, sino que obedeció, pero no se puede obedecer si no hay presencia de Dios en nosotros. Y la presencia de Dios solo se consigue estando en oración. El capítulo 7, váyase conmigo, por favor. ¿Cómo somos fieles a nuestro llamado? Cuando le creemos, cuando obedecemos. Tercer punto. Capítulo 7, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste para este pueblo del Jordán para entregarnos a las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra verán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levanta, ¿por qué te postras sobre tu rostro? El tercer punto que nosotros necesitamos es volvernos a Dios cuando le fallamos. Este hombre sabía que habían tenido una derrota, pero él entendió enseguida que tenía que volverse a Dios. A mí me sorprende cuando delante del arca del pacto, que representa la presencia de Jehová, se postró hasta caer la tarde y hasta la noche, todo el día él pasó orando en la presencia de Dios. Y lejos Dios de decirle: vaya Josué, está bien, no levantaste, ¿qué te pasa? Se han sido derrotados porque permitiste el pecado. Han pecado por eso. Pero qué bello que después de estar en la presencia de Dios, Dios pudo hablarle. Dios le habló, pero porque él reconoció que se había equivocado. Y usted y yo necesitamos reconocer en este momento que nos hemos equivocado. Hermanos, créanme que yo quisiese que usted sintiese una pasión por orar. Y yo quisiese sentirla también, esa pasión desenfrenada por Dios. Yo quisiese que usted sintiera una pasión por leer la Biblia. Y que usted dijera: yo este día voy a leer la palabra. Y que le diga a Dios: dame hambre de tu palabra. Quiero leer tu palabra. Quiero que tu palabra me interese. Quiero estar en tu presencia. Dame fuerza, voluntad. Yo quisiese que usted hiciera eso. Pero yo no puedo hacer nada. Pero usted tiene que darse cuenta que si no está leyendo la palabra, ni orando, ni ha estado orando, usted tiene que recordar que no está siendo fiel al llamado que Dios le ha hecho como hija de Dios.
conmigo de Dios. O sea, yo no vivo con usted, pero usted no puede ocultarse de Dios. Hermano, si nos tocó vivir el tiempo final de la historia, miren, hermano, orar no es fácil. Orar da pereza, orar da sueño. ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría hay un momento en que no hayamos ni qué pedirle. ¿Y qué le digo? Pues que ya no sé ni qué decirle. A menos que vea repetir lo mismo. Pero Dios no quiere esa oración. Pero hay tanto por qué orar a Dios. Y si usted le dice en oración, Espíritu de Dios, yo quiero orar según la voluntad del Padre, dame las palabras indicadas. Y uno tiene que darse cuenta si no tiene amor por los vecinos, si uno tiene enemistad con los vecinos, si hay alguien que me cae mal de la iglesia. Bueno, si yo le caigo mal, ore por eso, quítame eso, que me caiga un poco bien. O sea, orar y decirle, Dios, esto a mí no me cuesta, Dios. Porque a veces hay cosas en nuestra vida que ni cuenta nos hemos dado. Señor, yo no tengo la fe suficiente. Yo sé que tengo que orar, pero no lo he hecho. Yo sé que tengo que leer la Biblia, pero no lo he hecho. Señor, yo me desespero más por ver un partido de fútbol o la televisión o las redes que por estar contigo, Señor. Y sé que no me beneficia, pero no tengo fuerza para dejarlo. Soy esclavo, soy esclava de esas áreas. O sea, cuando uno empieza a hablar con Dios, de repente usted está fluyendo en la oración. Y usted está hablando, sí, Señor, esto me pasa. Señor, tú sabes que me cuesta tener paciencia, pero transforma mi corazón para que yo sea aquel instrumento que puede no ser usado como juicio, sino que instrumento que puede glorificar tu nombre a pesar de las tribulaciones. Y es que dicen mucho, es que Dios no va a cambiar. Déjeme decirle que dice la Biblia que Moisés era un asesino y dice que se transformó en el hombre más manso de la tierra. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, que los maltrataban y los echaba a la cárcel, pero se volvió en el apóstol Pablo lleno de amor, de misericordia, de compasión, osado, el de espíritu indomable. Significa que transforma a Dios nuestras vidas. Si yo puedo transformar a un asesino, usted no lo hará con nosotros. ¿O ha matado a alguien usted? ¿Se ha matado a alguien? Dios sabe. Si transformamos y se lo va a transformar a usted. Confiésele a Dios. Dígale al Señor. Exprésele. Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque somos la última generación. Ya no habrá otra. Ya no habrá otra generación evangélica. Nos tocó vivir los tiempos finales. Ya esto se acabó. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Por eso yo le hago una pregunta en esta hora. ¿Somos fieles a nuestro llamado o no somos fieles? Porque yo no quiero solamente tocar sus sentimientos. No, yo no quiero eso. Y le pido a Dios que yo no le toque sus sentimientos porque no voy a conseguir nada. Yo quiero que el Espíritu de Dios esta noche le toque su alma, le toque su corazón. Porque yo no puedo hacer nada, pero Él sí puede hacer todo. Y yo quiero que Dios a usted le haga sentir en su corazón. Y que le dé la fuerza para orar, la fuerza para leer su palabra, la fuerza para ayunar. Pregúntese, muy honestamente, ¿hace cuánto tiempo que usted no ha ayunado? No, usted sabe. No en grupo, sino pregúntese. ¿Hace tiempo que usted no ha ayunado para decir, Señor, voy a ayunar porque quiero que mi vida espiritual se desarrolle conforme a tu voluntad? ¿Hace cuánto tiempo? Pero muchos ayunamos por proyectos o por problemas o porque queremos respuesta a una solución. Para ayunar, Señor, quiero ayunar porque mi vida espiritual, mi corazón sea sensible al pecado, sensible a tu voz. Quiero ayunar este día, Señor, para que me des amor por tu palabra, amor por oración. Quiero amarte a ti, quiero sentir amor por las almas. Sabe que nosotros somos bien indiferentes. Nosotros no tenemos un corazón muchas veces como Nerón. Nerón le mandó a prender fuego a Roma, dice la historia. Y mientras la iglesia se incendiaba, él pidió que le tocara, y viendo cómo se quemaba. Y nosotros vemos el mundo arder y que la gente va para allá y nosotros. Estamos insensibles. Yo decía, estamos insensibles. Estamos
seamos insensibles. ¿Sabe? Muchos hemos criticado, algunos ya criticaron el evento de niños. Me da tristeza que la iglesia evangélica sea la misma que critica. Fíjense que curiosamente uno puede ver la mano de Dios. Porque yo lo decía ayer, a veces nosotros creemos que, ay, son niños. Esta generación que pasó se perdió por eso, porque no hubo temor de Dios en ellos. No hubo temor. Y yo sé que esto viene de Dios porque hoy precisamente, fíjense cómo es Dios de bueno, mandaron $100 para ese evento de Estados Unidos. Alguien que no se congrega aquí, pero mandó y dijo, ahí mando $100 para el evento de los niños. O sea que alguien que ni siquiera se involucre, pero que Dios le use para allá. Donaron unos juguetes, se compraron otros. Entonces, díganme una cosa, ¿cómo puede ser que Dios esté respaldando y está abriendo puertas para que vayamos? Me gustó ver el domingo a los jóvenes ensayando aquí lo que viene a hacer, porque a veces nos olvida que los niños son niños. Usted dígame, usted que ahí tenemos un ejemplo. Mira, el niño está dormido y el que va a entender este mensaje. Y yo como decir, despiértala, no, hombre, y yo no sé, ya saben. O sea, a ellos hay que enseñarles el temor de Dios. A los niños. Claro, yo no voy a los adultos a llevar un montón de hermanas o hermanos a que bailen, es para los niños. Pero Dios está interesado en los niños, porque en las escuelas bíblicas, los niños no se acuerdan de la escuela bíblica. ¿Saben qué se acuerdan los niños? Ah, yo me acuerdo de la hermana Yuli. Miren que cuando yo era niño, que era la hermana Yuli. Y el pastor no se acuerda de ella, pero ese niño sí, porque la hermana Yuli le enseñaba el versículo bíblico. ¿Sí? Y eso, ¿se acuerda? Ah, no, la hermana Reinita. No me acuerdo. Fíjense, contando, he escuchado testimonio. No me acuerdo cuando era niño. Fíjense, en la bíblica había una hermana que yo era tremendo de ti. Pero mire, esa hermana me tenía paciencia y me enseñaba Biblia, esos versículos. Esos niños quedaron impactados. Pues yo soy testimonio de ellos. Yo recuerdo, tenía 8 años, cuando allá en mi cantón yo veía y pasaban por una casa donde estaba un versículo que decía, Salmo 121, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Y ese versículo yo lo veía cuando me llamaban de allá de mi cantón, allá al pueblo, y yo veía ese versículo y me lo memoricé, pero ese versículo quedó incrustado en mi corazón. Y un día que estaba en crisis a las 5 de la mañana, orando, el Espíritu Santo me recordó. A Jehová clamé estando en angustia y me respondió. Los versículos, esos eventos de niños que para muchos es pérdida de tiempo, no son pérdida de tiempo, porque lleva palabra de Dios. Y qué bonito ver a los hermanos y hermanas que van a involucrarse, y qué bonita les va a quedar la camisa. Va a estar precioso, van a estar sorprendidos cuando la vean. Y vieron de los niños, pues a Dios se está respaldando. ¿Por qué encargarnos solo de los adultos? Si hasta el mismo dicho secular lo dice, el árbol de pequeño se endereza. Pero qué bonito que los niños sientan interés y digan, papá, me gustó, viste a las hermanas allá y vamos a la iglesia. A veces los niños nos sacan el vamos, qué fregazo, bicho. Y no sabemos si los niños son el medio que Dios usa para que esas personas sean salvas. Por eso no se puede menospreciar el trabajo que se hace con los niños. No se puede menospreciar. No nos vamos a enfocar solo allí, porque no toda la vida vamos a hacer de niños. También hay campañas para adultos, pero hay que trabajar todas las áreas. Tenemos que ser fieles al llamado de esta época final de la historia. Y quizás no seamos buenos para predicar porque no nos ponemos mucha Biblia, pero nuestro comportamiento sirve para predicar. Qué bonito que digan, la bicha es diferente, el bicho no, como ella no interpretar, porque la bicha es brava, no es que sea brava, no, pero con ese bicho no interpretar, no, pero el loco es enfermo, es que es bien religioso. ¿Por qué? Porque no se juntan con los demás, porque quieren ser diferentes.
porque son fieles a su llamado. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Si no estamos siendo fieles a nuestra llamada, yo anhelo que se levante una generación de jóvenes y de ancianos y de adultos y de mujeres que quieran hacer por amor la obra de Dios. Porque el trabajo de estos tiempos finales tenemos. Meditemos. Josué fue fiel a su llamada. Si nos hemos equivocado, Josué se equivocó, pero él reconoció. Todo un día pasó orando delante de Dios. ¿Qué van a decir a tu gran nombre? Pero nosotros ya no sentimos dolor porque el nombre de Dios se ha blasfemado por nuestra culpa. A veces nosotros damos motivo a que los inconversos hablen. Y por nuestra culpa, los inconversos blasfeman el nombre de Dios. Meditemos. Meditemos si estamos siendo fieles o no a nuestro llamado. Porque si no estamos siendo fieles, pidámosle al Señor ayuda para ser fieles en estos tiempos finales.